Bien, vamos a comunicarnos con Roberto Bachman. ¿Cómo estás, Roberto? Buenas noches. Buenas noches, Gustavo, ¿cómo estás vos? Bien. ¿Cuándo en 40 años de política en la Argentina, vos tenés más, disculpame que te lo enrostre, pero tenés más años de... ¿Cuándo viste un titular como el de Clarín hoy que dice que la oposición no quiere debatir por un discurso fuerte del jefe de bancada o porque se sienten que los reta la presidenta del Senado? ¿Viste semejante grado de infantilismo? No, realmente no. Me parece como que ahí se perdió bastante el rumbo, ¿no? De otras épocas de lo que podrían ser las tapas de los diarios. Nunca vi tal infantilismo, nunca lo vi. Creo que la política se juega en serio y los diarios en sus tapas tienen que jugar en serio en la política. Bueno, estamos pasando un momento bastante particular con los medios de comunicación en la Argentina y eso empieza a notarse. La gente empieza a perder credibilidad en los medios. Ese es el grave problema que hay hoy, ¿no? Ahora, también vos esto lo ves como formaron parte, ¿no?, del cogobierno de Macri estos 4 años, están asustados por la reforma que se viene, porque no le pueden imponer al nuevo gobierno lo que ellos desearían, el desbande que tiene la oposición. ¿Desde qué punto analizás esos aprietes? Pero hay varias aristas para ver este tema, ¿no? Es cierto que la oposición no es lo que podría ser lo que fue el macrismo gobernando. Cuando el PRO era el núcleo duro del gobierno, que con Macri a la cabeza y con un grupo que lo rodeaba, hoy eso está todo roto de alguna manera. Yo no creo que simplemente sean halcones o palomas, me parece que ya hay una diferencia fundamental en cómo ver el futuro del país o cuál es el rol de la oposición en estos años. Gustavo, si no se cambia la ley electoral en Argentina, que hay versiones que podría suspenderse o eliminarse las PASO, ¿no es cierto? Pensá que en un año hay elecciones legislativas, estamos ante las PASO, prácticamente un año, nada más que eso. Y ahí hay que prepararse para ver cómo podría estar esta situación. Me parece que ahí ya hay una grave situación. La segunda es que el liderazgo de Macri está muy puesto en tela de juicio en este momento. Un líder político en la oposición lo fue. Cristina estuvo 2 años con causa sobre su cabeza sin tener ningún tipo de fuero, acordate, entre el 2015 y 2017, y se quedó peleándola acá. Me parece que ese es el camino. Macri se fue a París, digamos, a una extraña asunción de su cargo en la FIFA en tiempos de pandemia, que está totalmente fuera de la lógica. Y acá quedan aquellos que tienen que seguir gobernando, que tienen una realidad, aquellos que están gobernando en sus provincias, que tienen otras realidades, y además aquellos que quieren empezar a construir, no solamente destruyendo. Ahora, esto se ve, por ejemplo, en la caída en el nivel de imagen positiva. Macri hoy está por el suelo, ¿no? Está en 29% de imagen positiva, prácticamente 65% de negativa. Está en su peor imagen. Pero date cuenta, Gustavo, que hasta las campañas de redes sociales, sostenidas solo por el odio, claro, no están pegando en este momento. La gente puede estar con bronca porque le da mucha bronca lo que está pasando con la pandemia, ¿no es cierto? Pero no por la política. Vos fijate que cuando llaman a un cacerolazo la semana pasada por el tema de la reforma judicial, fue el peor de los cacerolazos. Sí, fue nadie. Son ridículos, son ridículos. Y las marchas estas del obelisco del sábado son un conjunto de delirantes que no se sabe a qué van, ¿no? La verdad es esa. Ahora, ese 17% que ya lo tenemos cuantificado, no es que es un 17% homogéneo, que sabe a lo que va. Hay de todo ahí adentro, sí, hay de Gustavo. todo.
hay desde la política, gente que tiene bronca, gente que odia a los peronistas, gente que odia a los populistas, gente que le tiene miedo a Venezuela, hasta los que tienen esas ideas locas de la medicina alternativa y que no hay que darse vacunas y que esta enfermedad es un invento de los chinos. ¿Y cómo está cómo está, digamos, visto en este momento el gobierno frente a la pandemia? ¿Cómo está la imagen del presidente? ¿Cómo responde la sociedad frente a la cuarentena? La sociedad responde claramente frente a la cuarentena. Hay una cosa que, digamos, que fue la idea de esta encuesta que publicamos ayer, hoy a la mañana. Sí, hoy a la mañana. Hoy a la mañana, sí. Ya vas perdiendo con los días. Hoy a la mañana, era detectar en primer lugar que realmente dónde estamos parados con respecto a esta cuarentena, que ya va por muchos días, va por su cuarto mes de gestión, digamos. Sin embargo, hay un 81% que entiende que la cuarentena fue correcta, que es exitosa y que es el único método por el momento para controlar esta pandemia. Segundo, al decir eso, también está reconociendo que el problema no es la cuarentena, sino la pandemia. Claro. Y esto costó que la gente lo entienda, Gustavo, y costó por esta etapa de los diarios. Porque en Estados Unidos el problema es la pandemia, no hay cuarentena. Exacto. En Brasil el problema es la pandemia, no hay cuarentena. Sin embargo, tiene 10 puntos ambos países de caída del Producto Interno Bruto. Y en Argentina el culpable es la cuarentena. No, el culpable es la enfermedad. Y la gente plantea 3 cuestiones fundamentales, porque esto lo preguntamos, y da en este orden. La cuarentena sirvió porque se evitaron muertes, porque se evitaron contagios como pasó en Brasil, como pasó en Estados Unidos, que van aumentando progresivamente, geométricamente, y porque se pudo sostener un sistema de salud que en muchos lugares no estaba preparado para soportar una pandemia de esta naturaleza. La gente se dio cuenta que el sistema de salud, especialmente en el Gran Buenos Aires, está resistiendo. Totalmente, sí, es lo mejor eso, ¿no? ¿Y cómo está la imagen del gobierno y del presidente? El presidente tiene 70% de aprobación en lo actuado frente a la cuarentena, en la decisión de la cuarentena, en sostener la cuarentena. Aprueba, la gente tomó muy bien que el gobierno haya flexibilizado, sabe que hay que convivir con esta enfermedad, por eso el miedo es muy alto, crece el miedo. Fíjate hoy que si vos mirás la cantidad de casos de hoy, parecería ser que empezamos a entrar en la meseta. Nadie puede estar seguro, ¿no? Pero está un poco amesetado. Sin embargo, los muertos siguen existiendo. Esto da mucho miedo al contagio, a la muerte, pero muchos tienen que salir a pelear y convivir con la enfermedad, porque hay que seguir laburando, porque hay que seguir produciendo, porque la economía, en los hogares se está sintiendo. Y la imagen positiva del presidente sigue alta, sigue siendo el político con mejor imagen de la Argentina, tiene arriba de 63% de imagen positiva. Y fíjate, el político que le sigue en imagen es uno de Cambiemos, que está trabajando junto con el presidente en esta idea que es Horacio Rodríguez Larreta, no Mauricio Macri ni Patricia Bullrich, ¿no? Por poner algunos ejemplos. Roberto, gracias como siempre, un abrazo. Un abrazo para vos, gracias a todos. Hasta luego.